Muy buenos días a todas las familias del Colegio Bosque Andino en la hermosa población de Cibaté. De verdad que tienen un colegio maravilloso, muy bonito, tienen una vista preciosa. Pero bueno, Miss Lorena y las directivas del colegio hoy han estado contándoles sobre todas esas estrategias y toda esa planeación estratégica que tienen para el año 2024. Y dentro de esa planeación estratégica hay unos cambios, o más que unos cambios, unos aportes que el colegio quiere hacer para sus estudiantes en términos de bilingüismo. Y de eso les quiero hablar hoy. Me presento, mi nombre es James Barrera, soy educador por muchos años y tuve el privilegio de dirigir 4 colegios en la ciudad de Bogotá y de estar inmerso en todo lo que tiene que ver con el bilingüismo. Hoy en día me desempeño como gerente de Houghton Mifflin Harcourt. Houghton Mifflin Harcourt es una editorial americana que producimos para el 100% de Estados Unidos y sus distritos escolares para que los estudiantes tengan ese material pedagógico, esos recursos que necesitan tanto los profesores y los estudiantes para integrar todos esos procesos de comprensión en el aula. En Colombia y en todos los países del mundo entero, Houghton Mifflin Harcourt provee a colegios que son bilingües y que quieran ser bilingües, como es el caso de ustedes. Pero hoy quiero particularmente hablarles de la clase de inglés. Para este año, aunque ya el año pasado habíamos comenzado y fue como ese inicio del poco a poco de lo que viene ahora en adelante, es que los estudiantes desarrollen 5 pilares en el aula cuando estén en la clase de inglés. Y esos 5 pilares comienzan desde el preescolar, donde los niños van a tener una alta predominancia en lo que tiene que ver la conciencia fonológica. ¿Y de qué se trata la conciencia fonológica? Pues llama la atención que cuando nosotros vamos al colegio a aprender a leer y escribir en español, recuerdan ustedes que siempre nos enseñaban los sonidos. Luego de eso, esos sonidos, como por ejemplo la M es M y la A, las uníamos y formábamos fonemas y podíamos decir ma. Y ese es el proceso que se lleva para poder nosotros aprender la primera lengua. Bueno, entonces de la misma manera vamos a aprender la segunda lengua. Es decir, ¿qué pasaría si nuestros hijos no tuviesen en español ese mismo trabajo? O sea, ¿qué pasaría si un niño no aprendiera esos sonidos y esos fonemas y uniéramos esas sílabas y esas palabras? Pues el niño no podría leer, no podría escribir, ¿verdad? En español. Lo mismo sucede en el inglés. Es así que desde ahora en adelante, en el preescolar del colegio, los niños comenzarán a tener todo ese acercamiento a esa conciencia fonológica, que es lo que a veces conocemos como fonética o como phonics en inglés en este caso, pero realmente la palabra es conciencia fonológica, esas habilidades fundamentales que los niños necesitan desarrollar para que ellos puedan adquirir esas habilidades del idioma como debe ser al comienzo. ¿Y por qué digo como debe ser? Porque muchas veces hacemos eso al revés. Comenzamos a darles un input, o sea, recibir solo palabras, solo vocabulario. Y si bien es cierto, nosotros en español no aprendimos así. Nosotros en español esa parte de lectoescritura instruccional, nosotros la aprendimos fue a través de esos fonemas y así fue que comenzamos a leer y luego a escribir. Bueno, entonces de esa misma manera lo vamos a hacer en inglés. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje de un idioma, hablamos que hay una parte implícita y una parte explícita. Implícita es todo lo que nosotros recibimos en casa. Es decir, un niño, por ejemplo, aprende a hablar español porque en casa escucha de sus papás que hablan en español y eso se llama implícito. Ninguno de ustedes en casa le dice a sus hijos pequeños, recién nacidos, hablemos 2 puntos. Eso no va a pasar.
¿verdad? Eso es implícito. Entonces su hijo está recibiendo todo ese idioma, toda esa información y por eso su hijo puede hablarlo porque lo escucha y lo produce. Pero hay una parte explícita y esa parte explícita es cuando los niños van al colegio y ellos comienzan a leer y a escribir y hay una instrucción clara, o sea, hay una clase para poder hacerlo. Y entonces en inglés, ¿cierto? Pensarán ustedes ahorita, no hay el implícito, porque ninguno de nosotros, pues como no somos hablantes ingleses, ninguno de nosotros, de los papás, pues no habría esa parte implícita con sus hijos. Entonces, ¿quién tiene que hacer esa parte implícita? El colegio, ¿verdad? El colegio tendría que hacer esas dos, implícita y la parte explícita. Entonces, papás, en ese sentido, por eso vamos a comenzar desde ese proceso de conciencia fonológica implícita, ¿verdad? Pero a la vez instruccional para que podamos hacer ese, digamos, esa brecha que hay por ser no nuestro idioma, sino casualmente el segundo idioma. Es decir, que este proceso que vamos a seguir ahora va a ser un proceso natural del aprendizaje de la lengua. Y a eso le vamos a llamar, o el enfoque que se le da a esto se llama un language approach, un English language approach. Y un English language approach, como su palabra lo traduce, es el arte del lenguaje, es el arte del idioma. Bueno, entonces los niños de preescolar van a estar trabajando muy fuerte en esa parte fonológica. Luego cuando pasen a la primaria o los estudiantes que estén en primaria van a hacerlo a través de la lectura. Y no vamos a aislar el idioma. El idioma no es aislado. En español no tenemos una clase para hablar, una clase para escuchar, una clase para leer y una clase para escribir. Es un todo, es un solo, no es aislado. Entonces de esa manera también lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer mucho más enfocados a la lectura, para que a través, dentro de la lectura, podamos ya integrar esa conciencia fonológica, que el niño pueda reconocer las palabras, pero no solamente en su significado, sino en cómo decirlo. Por ejemplo, nos hemos preguntado por qué algunos dicen que es Apple y otros Apple. Bueno, pues en primer lugar quiero decirles que es Apple. Y es Apple porque la palabra Apple tiene dos sílabas. Revisémosla. Apple. Resulta que la primera sílaba de A solamente hay una vocal, ¿verdad? Y Paul hay otra vocal, pero queda al final. Esa se llama un silent vowel. Pero A resulta que cuando hay una sola vocal dentro de una sílaba en inglés, se llama short vowel, o sea, una vocal corta. Por esa razón, el sonido va a ser A y no A. ¿Cómo se dice carro en inglés? Se dice car. Entonces, preguntaremos, pero si la A en el abecedario es A, ¿no debiese ser care? Pues no, es car. Y es car porque dentro de esa sílaba, car tiene una sola sílaba, mire, car. Entonces, y solo tiene una vocal dentro de esa sílaba. Entonces, esa vocal va a ser short vowel, o sea, ser vocal corta. Es decir, que por eso la A se va a pronunciar como A, no como A. O como diríamos nosotros, la A en español. Por eso mapa en inglés es map. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, el pasado del verbo regresar, que es en presente es come, pero el pasado de come es came? Y diríamos, pero bueno, ¿y qué pasó ahí con came? Debería ser came. No, es came. Porque came tiene una sola sílaba, miren, came. Y hay dos vocales en esa sola sílaba. Es decir, que came, o sea, se escribe C-A-M-E, came. Es decir, que por esa razón es una long vowel, es una vocal larga. Bueno, ya les di una clase de inglés aquí rapidito de phonics. Todo eso, conciencia fonológica, es la que van a desarrollar los niños y van a reconocer en los textos. Entonces la pronunciación va a mejorar la misma comprensión. Vamos a leer no solamente por leer, sino a través de una estrategia de lectura. Es decir, les vamos a enseñar a los niños a cómo leer realmente. Un ejemplo de ellos es mientras leemos, vamos a crear imágenes en la mente y de esa manera, mientras voy leyendo, voy imaginándome lo que está sucediendo o voy a relacionarlo, por ejemplo, con situaciones.
O también voy a preguntarme a mí mismo, por ejemplo, ¿qué pasaría antes? ¿Qué pasaría después? Todo eso son estrategias de lectura que van a permitir que el niño desarrolle esas habilidades de lectura y que en realidad podamos decir que el niño tiene una lectura crítica y no solamente literal. Ya cuando los niños pasen entonces a bachillerato, vamos a hacer un alto énfasis al sostenimiento de la lengua. ¿Cómo es esto? Entonces vamos a tener un poco más complejo la gramática, un poco más complejo todo lo que se llama esas habilidades del idioma como tal para formalizarlo. Es decir, que la tarea es que en primaria podamos adquirir el idioma, el vocabulario, que los niños puedan ser fluidos sin necesidad de pronto mantener una estructura como quisiéramos o como pretendían enseñarnos el idioma a través del verbo to be, que el simple present, que el simple past. Eso no pasa en español. El idioma se aprende a través de la lectura, de la literatura y vamos escribiendo y produciendo, pues así mismo lo queremos hacer con los niños pequeños. Eso es un programa de Language Arts. Papás, pronto vamos a tener un encuentro con ustedes porque casualmente quiero decirles cómo desde casa ustedes pueden también tener ese trabajo implícito, que aunque no seamos bilingües, podemos trabajar desde casa. Darles una bienvenida a este 2024, decirles que el colegio está muy comprometido con todo este proceso bilingüe y contarles que los recursos que ustedes están adquiriendo para este fin son unos recursos maravillosos que junto con los profesores, con la motivación que tengan sus hijos para ese segundo idioma, con ese ánimo que ustedes van a tener, con ese buen desarrollo que ustedes van a querer para sus hijos, vamos a lograr que nuestros niños año tras año vayan mejorando ese proficiency level, ese nivel de proficiencia que queremos de ellos en el segundo idioma. Welcome to 2024, and I hope that you, their parents and their students enjoy this year, and the most important, that you be in a very high spirit for this new academic year and this back to school. Thank you very much.